Buenos días, bienvenidos a La Gran Aldea. Hoy es lunes 13 de julio y a continuación algunas de las noticias más destacadas en www.lagranaldea.com. Hay una entrevista a la historiadora Margarita López Maya titulada "La comunidad internacional ha sido fuerte, pero el jaque mate tiene que darlo el pueblo venezolano". Aunque para muchos luzca cuesta arriba y hasta imposible, la historiadora Margarita López cree que de aquí al 5 de diciembre hay una coyuntura de lucha que debemos aprovechar para ver si se pueden recuperar las condiciones para una negociación política con miras a una salida electoral con condiciones justas. Comillas para Margarita López Maya: no hay que cerrar la puerta, sostiene al afirmar que ninguna opción desarmada debe descartarse, porque aquí nadie va a venir a invadir. También está destacada esta información, lo que el informe de Michelle Bachelet no dice. La crisis venezolana empezó mucho antes de que se impusieran sanciones individuales a violadores de derechos humanos o secundarias a empresas venezolanas que estuvieran financiando el terrorismo, el narcotráfico o las violaciones a derechos humanos. La crisis es producto de las decisiones políticas públicas impuestas por el modelo ideológico que impera en Venezuela. Se trata ante todo de una cuestión de Estado. Los derechos de 30 millones de venezolanos están en juego. Y cuando son las 8:03 de la mañana en Caracas, Venezuela, vamos a conectarnos con el médico cirujano Enrique Monbrún, con quien queremos conversar de esta nueva flexibilización de la cuarentena que ha anunciado el gobierno de Maduro, sobre todo porque estamos en el punto donde hay más casos. Se han presentado 74% de los casos totales de coronavirus se presentaron tan solo en junio, y la semana pasada se registró el 33% total de esos casos. Hay también un número importante de muertes de trabajadores sanitarios en medio, pues, de esta situación de contingencia. Según Médicos Unidos, son 14 personas, trabajadores de la salud, que han fallecido en medio de esta coyuntura. Y la tasa, de acuerdo con los 89 muertos que da el Ejecutivo, las cifras oficiales de coronavirus, sería de 15%. Los trabajadores de la salud que han fallecido en medio de esta contingencia. ¿Es esa tasa correspondiente a la que se ve en todo el mundo, en Latinoamérica? Bueno, esas son algunas de las inquietudes que queremos hacerle a Enrique Monbrún. Doctor Monbrún, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Doctor, ¿es conveniente mantener ese 7x7 que ha manejado el Ejecutivo desde hace un mes? Bueno, fíjate, con lo que estamos viendo en la última semana, pareciera que no es lo lógico, ¿no? Que nosotros flexibilicemos en el momento que estamos en fase de ascenso. Todavía en fase ascendente sin descenso. Me explico, tanto Brasil como Colombia todavía tienen cifras elevadísimas y todavía no se ve hasta dónde llega la cúspide y la fase en que empiecen a descender. Mientras ellos estén produciendo virus, nosotros, por más que hagamos cuarentena, nosotros vamos a estar recibiendo ese estímulo, y entonces vamos a multiplicar más los casos. En lo particular, yo en la flexibilización la haría de una forma diferente. La haría muy en municipios muy cerradas, o sea, muy en espacios muy limitados y verdaderamente sin que la gente pudiera transitar de un lado a otro. ¿Por qué? Porque entonces usted no puede evitar los focos. Ahorita Caracas está llena de focos, Caracas está llena de transmisión comunitaria, y usted lo que está viendo es que, a diferencia de otras semanas, están ingresando un sinnúmero de pacientes con patología respiratoria, tanto a clínicas como a centros públicos. Ahora, doctor, usted habla de patologías respiratorias, pero no siempre se cuenta con la rapidez de procesar la prueba, ni la rápida ni la PCR, porque entiendo, las PCR las procesa solo el Instituto Nacional de Higiene y demora, si usted está, por ejemplo, en Maracaibo, pues 7 días en llegar y procesar. Cuando tienen un paciente con alguna característica respiratoria, ¿de una vez se le trata como si fuera coronavirus en Venezuela? Bueno, esa es mi recomendación hoy. O sea, todo paciente que tenga fiebre, todo paciente que tenga fiebre, todo estornude, hoy todo paciente que tenga diarrea, todo paciente que tenga dolores musculares, todo paciente que tenga dolor de espalda, todos esos pacientes se parecen a COVID. Entonces, si no tenemos, como tú acabas de decir, la posibilidad de tener una prueba que rápidamente nos diagnostique o nos oriente, entonces nosotros estamos, como digo yo, permitiendo que ese paciente contagie a un sinnúmero de otras personas. Acuérdense de algo, se sabe hasta hoy que 2 días antes de que se produzcan los síntomas es la fecha en la cual estos pacientes que se llaman
subasintomáticos, subsintomáticos o presintomáticos van a empezar a contagiar a otras personas. ¿Eso qué quiere decir? Que es un tipo como tú o como yo, que estamos ahorita aquí conversando y que a donde estemos vamos a contagiar personas. Entonces eso es lo primero que hay que llevarse en la cabeza. Segundo, ya cuando el paciente es sintomático, ya el paciente en esos 7 días, en esos 10 días que siguen, él es un productor de virus y está regando ese virus a todas partes. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es el centralismo de las pruebas en el Instituto Nacional de Higiene, sin que existan otros institutos que estén acreditados o otros laboratorios que estén acreditados para, de alguna forma, analizar las pruebas. Eso es como un delay de hasta 7 días. Y cuando hoy tú tienes 200 pacientes, estás revisando lo que ocurrió hace 7 días en el país, no lo que está ocurriendo en este instante. En este instante debemos tener sobre los 400. ¿Por qué? Porque si usted analiza correctamente, se están duplicando el número de casos en menos de 3 días. Va a llegar un momento que se van a duplicar los casos de un día para otro, y ese es el momento en que estamos en la fase máxima en la que estamos reproduciendo el virus. Entonces, lo que la gente no está, yo lo que creo que lo que está apostando el Estado es que pareciera que este virus no tiene mayor letalidad de un por ciento. Fíjate que hay 8.000 y tantos casos y hay 80 y tantos fallecidos. Estamos hablando de 1%. Entonces se está jugando lo que se ha jugado en otros países, que han ido a flexibilización cuando la tasa de letalidad es baja. Hay un riesgo para mí, que es que hasta donde tu sistema de salud es suficiente como para enfrentar un número importante de casos sin que colapse. Entonces esa es la prueba que vamos a ver en esta semana, si nuestro sistema puede soportar la andanada de casos que van a recibir. Mira, esta semana hemos visto más casos de COVID que los que vimos nosotros en los últimos 2 meses. ¿Por qué? Porque aparecen muchísimos más pacientes con síntomas respiratorios y obviamente la prueba rápida no te ayuda, porque las pruebas rápidas, las que sirven, nos van a funcionar después ya en el 7º día de que aparecen los síntomas, que es que podemos decir que esto está funcionando, pero antes no nos sirven para nada. Entonces, lo único que yo puedo recomendarle a la gente es, si usted tiene algún síntoma respiratorio, aíslese, protéjase, guárdese en su casa y evite que eso le contagie a otras personas. Y los que andamos en la calle normales tenemos que estar en distanciamiento social. Ahora, doctor Monbrun, conversamos con Enrique Monbrun, que es médico cirujano y especializado también en estas contingencias sanitarias. Cuando en las cifras oficiales vemos que hay 14 trabajadores de la salud muertos, de los 89 que registra el Estado, ¿eso qué le dice? De acuerdo con la cuenta, 15% son trabajadores sanitarios. ¿Eso está casado con lo que hemos visto en el mundo, o en el mundo la tasa de mortalidad de los trabajadores sanitarios es menor? No, lamentablemente nosotros los médicos o el personal de salud es el que está sometido a más riesgo. De alguna forma entonces somos más vulnerables porque interactuamos más con el virus y obviamente usted va a esperar, no solamente aquí, sino en muchas partes, que eso ocurra. Sin embargo, esto está atado a 3 cosas. ¿Okay? La primera es, uno, que de verdad usted vea muchos pacientes que tengan el COVID y se esté enfrentando en la fase en que ese paciente tiene la mayor cantidad de virus. La segunda es que usted no tenga los equipos suficientes, ¿ok? Y que entonces usted no se esté verdaderamente protegiendo. O sea, no tiene el N95, no utiliza los lentes, no tiene en ese momento, digamos, que este overall, esa braga que tenemos que usar en el momento que estamos en los lugares donde hay muchísimos pacientes. Y la otra es que usted lamentablemente no sabe cómo utilizar esos equipos porque no ha sido entrenado. Porque no solamente que usted tenga el equipo, sino que el personal de salud debe recibir un training, debe recibir un entrenamiento para saber colocárselo, quitárselo y asegurar que su uso le disminuyó, le mitigue la posibilidad de que el virus, ¿me entiende?, entre en su vía respiratoria. Entonces, fíjense que son 3 constantes, ¿no? Entonces, si yo me voy a colocar en el lugar donde hay más virus y además de eso, no sé cómo utilizar adecuadamente los equipos, y además de eso, no tengo los equipos suficientes porque no me puedo lavar las manos frecuentemente porque no tengo gel. Entonces, eso se convierte pues en un infierno y entonces la incidencia de muerte es mayor. Hemos visto que en la última semana
un número importante de colegas, de médicos, de enfermeros, de auxiliares de laboratorio se han infectado. Y no solamente se han infectado, sino que además de eso se han muerto. Entonces, no lo veamos como los fallecidos, sino el número importantísimo de personal de salud que se han contagiado en este momento con el virus. Ahora, doctor, recientemente la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con un comunicado que le enviaron 200 médicos del mundo, hizo una revisión y dijo, ya va, el virus puede transmitirse por el aire. De acuerdo con lo que usted ha leído de ese informe, ¿qué tan transmisible por el aire es el coronavirus? Es decir, dependiendo de la distancia, dependiendo de qué. Bueno, una de las grandes cosas que hemos aprendido con este virus es la forma variable con que la OMS nos está dando recomendaciones. Ok, nos dice muchísimas cosas y nos quita y nos pone. Y entonces estamos en ese devenir tratando de seguir una recomendación. Eso se explica por lo novel que puede ser el virus, por el comportamiento que ha tenido en el mundo. Es cierto, desde hace más o menos 2 meses empezamos nosotros a decir por qué no se transmite por vía aérea. Y lo que nosotros podemos concluir hoy es que unos japoneses y unos chinos hicieron unos estudios donde ellos lo que hacían es cubrían imagínense, con una marca radioactiva que podían ver a través de unos marcadores y podían ver las gotitas, una cosa que se llaman los micro droplets, son las micro goticas de saliva que por su peso, que es alrededor de 1/3 del peso normal de una gota de saliva que cae en 1 metro, queda flotando. El problema no es que quede flotando, el problema es cuánto tiempo queda flotando. Dicen que flota hasta 6 horas. Entonces, ¿dónde flota 6 horas una gotica? Bueno, en un espacio cerrado, poco ventilado. Y entonces, lo que hoy tenemos que tener en la cabeza es que el que se meta en un espacio poco ventilado o ventilado con aire acondicionado en un espacio cerrado, se somete al riesgo de que en algún momento pudiese adquirir este virus porque esa microgotica se quedó en el aire. Lo que no está claro es cuántas microgoticas deben flotar para que un paciente se infecte. Y entonces ahora lo que la gente está hablando es de cuál es la cantidad o la carga de virus que yo tengo si estoy asintomático. O sea, si yo no tengo nada, cuántas goticas están cuando tosa, cuántas flotan o cuando hable. Entonces, ahí es donde está la diatriba. Mi recomendación es los que tienen que trabajar lamentablemente porque su actividad los obliga deben estar en un espacio ventilado, deben mantener el tapaboca colocado y deben asegurar el distanciamiento social y en este caso deben estar al menos 1,5 metros, 2. Si estás en un espacio cerrado. Un contacto, lo que se llama un contacto frecuente es aquel en el que usted está a una distancia que están, digamos, menor a 2 metros y más de 15 minutos. Doctor Monbrun, durante estas últimas semanas el Estado venezolano ha insistido en que lo que ellos llaman cepa en el Estado Zulia es más fuerte que en toda Venezuela. ¿Podría usted hablar sobre qué es lo que está pasando en el Estado Zulia, lo que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez llaman cepa más violenta? ¿Es así? Yo no creo que sea una cepa más violenta. Hasta ahora los estudios de genomas que han dicho, nosotros no tenemos acceso a los laboratorios de virología, pero lo que uno está viendo es el comportamiento normal de un virus en una población vulnerable que tiene unos servicios de salud. Eso actúa como una espada de Damocles encima de la gente y obviamente si usted acude tarde, si usted no tiene suficientes medios para atender, bueno, usted lo que está viendo es eso. Entonces, ¿qué está viendo usted? El 85% de las personas que se contagiaron y el 15% que se complicaron. De ese 15%, el 5%, entre el 5 y el 1, o sea, 1 y 5 se van a morir. Eso, ¿no? Porque es peligrosa, es más fuerte, es más letal. No es así. Está llevándose o está matemáticamente funcionando dentro de sus modelos. No hay nada para pensar que la cepa que tengamos en Venezuela es más letal que las otras. Revise Brasil. Ve a Brasil, 65.000 muertos es un número.
Doctor, también quisiera revisar para ustedes, como sobre todo usted especialista en contingencia sanitaria, ¿qué le preocupa en este momento de lo que están viendo en clínicas y hospitales con relación a los pacientes con coronavirus? Por ejemplo, usted ha tenido la oportunidad de recibir uno de estos pacientes. ¿Qué es lo que más les alarma? ¿La ocupación de las emergencias? ¿El tema de los ventiladores? Bueno, me alarman dos cosas, ¿no? Que es la capacidad que tengamos de diagnosticarlo. Entonces, fíjese, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es no podemos colapsar el sistema. O sea, no podemos colapsar el sistema de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pacientes se van a angustiar, todos los pacientes sienten, ¿ok? Que esos síntomas son suficientes. Entonces, lo que hay que tratar de, los médicos, tenemos que tratar de identificar lo que se llaman los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? En el momento en que los pacientes refieran que tienen dificultades para respirar porque sienten la sensación de que no lo pueden hacer, ahí entonces hay que medir la saturación. La saturación de oxígeno es importantísimo. Todo paciente que tenga menos de 93% de saturación debe quedarse en la clínica. Todos los pacientes que no tienen eso pueden hacer pueden Y esa pasar. capacidad de cuando veas Dígame. al paciente en esa condición, hay esa capacidad de que todos los que presenten esas condiciones sean mantenidos en un hospital, o más bien va a haber que llevar a algunas personas a sus hogares a recibir algún tipo de atención porque no nos damos abasto. La pregunta es muy buena porque hasta ahora el gobierno lo que ha hecho fue que ha tomado todos los pacientes COVID para él y entonces ha utilizado la plataforma de los CDI, los centros Centinela, y ahí ha mantenido a estos pacientes, digamos, vigilantes dentro del sistema de salud. Pero cuando el número de pacientes sea el doble o el triple de esos pacientes, ellos van a tener que cambiar la política. ¿Y la política cuál va a ser? Todo paciente que tenga síntomas, que tenga insuficiencia respiratoria leve, debe ser mandado a su casa y en su casa debe recibir algún tipo de vigilancia. Mire que eso es dificilísimo, nadie ha podido. A todo el mundo le ha sido muy difícil. ¿Y con quién se va a quedar usted? Con el paciente que tiene insuficiencia respiratoria moderada. Entonces, lo que viene, porque lo que viene es un momento donde hay que tener muchísima sensatez, hay que haber manejado eventos con muchos pacientes, ¿okay? Para que entonces usted tenga la tranquilidad. ¿Qué va a pasar? Que entonces en la emergencia no van a dejar entrar a la gente que tenga pacientes respiratorios. ¿Qué va a pasar? Que los médicos se van a aterrorizar, porque claro, cuando usted ve que es un familiar suyo, cuando usted ve que es un colega suyo, de repente abruptamente se complica y se muere, entonces usted dice, oye, vamos a tomar esto con calma y sobre todo si usted no tiene los recursos o no tiene los equipos. Entonces, ahí lo importante es que toda clínica, todo centro tiene que tener un personal de salud entrenado y obviamente protegido con los equipos para poder atender pacientes COVID. Si eso no es posible, eso es como un cuchillo sobre la garganta. O sea, esos pacientes o esos médicos o ese personal se va a enfermar. Las enfermeras están aterrorizadas, todo el mundo tiene mucho miedo, porque eso es parte de lo que están viendo, ¿no? Y eso es inevitable, o sea, como evita usted el miedo, el pánico, bueno, lo evita con calma, ordenando a su gente, haciendo los circuitos de ingreso y de egreso de pacientes en forma adecuada. Toda clínica tiene que tener una estructura, un plan y un circuito por el cual el paciente entra y sale, porque acuérdense que usted le va a dar apendicitis, va a sufrir la vesícula, a otro le va a sufrir la tensión, a otro va a tener un infarto. Entonces, las patologías normales siguen ocurriendo y tenemos este otro grupo de pacientes que son respiratorios. Entonces, las clínicas y los centros tienen que buscar, digamos, la asesoría para que tengan su plan y que puedan establecer el circuito adecuadamente. ¿Cuál es el circuito? Que toda persona que entra a un establecimiento, en este caso de salud, tiene que tener un screening. Un screening tiene que tener una medida de temperatura y un interrogatorio sobre síntomas. Si lo que está preguntando parece que puede ser sospechoso porque el paciente le dice que tiene síntomas respiratorios, él va directamente a una estación de triaje. Una estación de triaje es un lugar donde hay un médico que le va a examinar y va a discernir si ese paciente puede ser un paciente COVID o no. Si es un paciente COVID, inmediatamente pasa un área de aislamiento. Y en ese área de aislamiento se completan los estudios. ¿Qué son los estudios? Bueno, se hacen los exámenes de laboratorio, se toma la prueba si la merita, se hace la placa de tórax que es importante y se mide la saturación. Si eso está bien, ese paciente puede ser enviado de nuevo a su casa con tratamiento sintomático, va a esperar los 10 días en el cual él se va a recuperar
y 3 días adicionales donde ya no va a tener fiebre. O sea, van a pasar 14 días. Para otros hasta 21, pero normalmente 14 días. Y se acabó. ¿Cuánto vamos a poder demostrar? Óyeme, ¿cuánto vamos a demostrar? Probablemente un tercio, la mitad de todos los que son, que es lo que le ha pasado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad de hacer lo que se llama ese despistaje de triaje que se hace directo sobre toda la población. O sea, gira a la población a buscar a los pacientes. Eso hasta ahora ha sido. Doctor Monbrun, muchísimas gracias por habernos acompañado a pesar de algunas fallas de internet que hay acá en la capital venezolana. Un millón de gracias. De verdad, igual a ti. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Era el doctor Enrique Monbrun, quien es médico cirujano venezolano especializado en contingencia sanitaria. Nos despedimos, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que esta entrevista va a quedar colgada en la cuenta en Instagram de @lagrandaldea.